Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más sobre este canal de superdotación intelectual. En un reciente vídeo que subí al canal, una persona que me sigue me hizo un comentario que me ha hecho reflexionar. El comentario en concreto se refiere a una frase en la que yo afirmo o digo que existe una realidad y que lo que tenemos que hacer es tratar de observar dicha realidad. El comentario de la persona es el siguiente. Si me lo permites, no estoy de acuerdo en que la realidad es la que es. La realidad de los individuos difiere según la personalidad y la experiencia. La realidad es la que es para cada cual. Bueno, como científico no puedo estar más en desacuerdo con esa frase, a pesar de que tengo gran estima a la persona que la ha formulado. Y es que la ciencia precisamente se basa en la asunción de que existe un mundo material objetivo y que ese mundo está regido por unas leyes y que lo que tenemos que hacer los científicos, independientemente del campo en el que trabajemos, es tratar de aprender dicha realidad, ¿no? De entenderla y de formularla. Teniendo en cuenta que, como toda aproximación a la realidad, es asintótica, como decía un profesor mío, Fernando González Bernaldez, profesor de Ecología en la Autónoma de Madrid, y que, como decía también este profesor, es algo similar a tratar de ver un mundo cada vez más nítido, pero realmente lo vemos a través de un cristal, que es nuestra propia mente, que no es un cristal completamente transparente, sino más bien translúcido. Es decir, que el esfuerzo de los científicos es tratar de entender la realidad. Por supuesto, usando una metodología, que es la metodología científica. Voy a tratar de explicar sucintamente en qué consiste esa metodología, que podemos leer un montón de libros al respecto. La investigación científica en esta página nos lo explica bastante sintéticamente. La investigación científica es un proceso que genera conocimiento a partir de la observación, establecimiento de hipótesis, realización de experimentos y obtención de resultados. Es decir, es un método de estudio previamente planificado, que sigue una serie de pasos muy bien estructurados, añadiría yo, y con unas reglas muy concretas. Antes de analizar los métodos científicos, vamos a explicar, que básicamente se resumen a tres, vamos a explicar qué características son las que tienen la investigación científica. Primero, que debe ser original, es decir, no tiene sentido investigar sobre algo que ya está hecho. Se le puede dar un nuevo enfoque, eso sí, o puede profundizarse en el conocimiento, pero la ciencia tiene que ser una aproximación sucesiva a la realidad y por tanto el conocimiento es acumulativo y original. Primero, debe ser objetivo. Objetivo entendido como que no debe haber un sesgo emocional o juicios previos. Esto es importantísimo. En un trabajo científico se explica bien cuál es la metodología que se ha utilizado y los trabajos científicos tienen una estructura que está muy establecida desde hace muchas décadas, siglos diría yo, que es introducción al tema, material y métodos, resultados, discusión, y aquí algunas revistas te dicen discusión y conclusiones, o discusión y conclusiones aparte. Agradecimientos, bibliografía consultada, etc. Cada una de estas partes tiene una razón de ser, y es precisamente la de tratar de hacer que la persona que está leyendo el trabajo científico, que antiguamente solo eran científicos y hoy, con todo un fenómeno de las revistas científicas generalizadas, pues mediante esa fórmula que se llama Open Journal, pues todo el mundo puede bajarse un trabajo científico y leerlo. No hace falta trabajar en una universidad, no hace falta trabajar en un centro de investigación, el público está abierto al conocimiento científico. Eso tiene sus ventajas, pero también sus sesgos, sus problemas. Pero de eso no vamos a hablar en este momento. Lo que está claro es que el conocimiento científico está sumamente regulado. Es estructurado, es objetivo, tiene unos pasos y es otras características que tiene el método científico es que es verificable. Es decir,
los métodos que tú has utilizado, los resultados que has obtenido, pueden ser repetidos por otra persona, que si hace exactamente lo mismo que tú, le tendría que salir lo mismo. En el momento en que no le salga lo mismo, es que tus resultados no son correctos o el método que has empleado no está bien descrito. Y por eso ese otro científico que intenta repetir tu investigación, pues no va a conseguir obtener lo mismo. Por tanto, el conocimiento científico también debe ser acumulativo, como he dicho antes, porque a medida que vamos profundizando en las investigaciones, vamos obteniendo una aproximación a ese cristal que va siendo cada vez más transparente, o a esa asíntota a la que nos vamos acercando. Y finalmente, el conocimiento en la parte de discusión de los trabajos científicos precisamente tiene la validez de poder establecer ideas nuevas que nos sugiera la investigación y establecer posibles predicciones de lo que podría ocurrir, ¿no? Y por supuesto, ya lo he dicho, el método científico es sistemático. Ahora hablaremos un poquito del método científico, de la sistematización del método científico. Y por supuesto, la investigación científica está controlada, regulada, sufre la revisión por pares. La investigación científica tiene ese proceso de revisión por pares, yo diría que hasta por tríos, ¿no? No se llama así revisión por pares, pero realmente pueden ser 3 o 4 personas, investigadores de tu campo, los que revisan tu trabajo científico y por tanto pueden echar por tierra tus investigaciones o proponer algunos cambios para mejorarlas. Entonces hay distintas fórmulas en las que un trabajo científico se puede validar, ¿no? Raramente te lo publican directamente, te van a someter a revisión con el objeto de mejorar dicho trabajo. Y como yo digo siempre, el referit siempre tiene razón, es decir, hasta cuando se equivoca. ¿Por qué? Porque siempre te va a poner comentarios. Incluso algunos comentarios pueden indicar que alguna parte no se ha entendido y ha interpretado otra cosa distinta a la que tú querías decir. El lenguaje es fundamental aquí, en la ciencia. Saber expresarse con frases cortas, sencillas. El lenguaje científico no es un lenguaje para ser bonito, no es literatura, es para ser informativo. Pero partimos de un problema, que es la subjetividad del científico y la subjetividad que tiene el lenguaje. En ese sentido, la investigación científica pues sufre de los problemas generales que tiene cualquier tipo de conocimiento. Por eso, en la época actual, en varios trabajos, como por ejemplo este que se llama Subjetividad en la ciencia, crítica a la razón neopositivista de Francisco Rodríguez, se nos dice que, bueno, que la subjetividad es un problema en la ciencia, pero no para invalidar la ciencia, porque la ciencia es, por decirlo de alguna manera, un mal menor. Ojalá tuviéramos un conocimiento trascendente que nos permitiera conocer el universo entero sin necesidad de someterlo a experimentos o a validaciones. Pero no es así. El método científico básicamente se subdivide en 3 grandes grupos de métodos. Por un lado estaría la investigación inductiva. La investigación inductiva es aquel tipo de investigación en la que recogemos información y nos preguntamos por las causas de dicha información. Hay campos científicos en los que hacer un experimento es muy complicado, o si no, imposible. Por ejemplo, yo puedo asumir que las estrellas evolucionan y van adquiriendo masa y que cuando llegan a una masa crítica se produce un fenómeno de cambio y la estrella, pues colapse, por ejemplo. Ahora, ¿cómo hago yo un experimento de eso? ¿Cómo junto yo 2 estrellas, la choco una con la otra, a ver si se forma una estrella gigante con las otras 2, ¿no? Evidentemente no puedo hacer ese experimento. Por tanto, en ese campo de la física, ¿no?, de la astronomía, pues yo tengo que hacer mediciones, tengo que basarme en instrumentos de medida lo más finos posible, en telescopios sumamente precisos, ¿verdad? Y recoger información y establecer unas teorías con esa información y tratar de usar un método que sería ver si las observaciones se repiten en diferentes situaciones. De ese momento yo puedo establecer la teoría del Big Bang, no deja de ser una teoría, pero esa teoría debe ser confrontada por la realidad y resulta que recojo la radiación de fondo del universo
y de pasar de ser una hipótesis, perdón, he dicho antes teoría, de pasar de ser una hipótesis, se construye una teoría que realmente se acepta mientras no exista otra explicación mejor. Por tanto, la ciencia, como digo, funciona a nivel inductivo de esa forma. En muchos campos científicos sí pueden hacerse experimentos con relativa sencillez. Por ejemplo, yo puedo probar una droga para ver si permite luchar contra las células cancerígenas, ¿verdad? Sometiendo a distintas dosis a células cancerígenas X, a distintas dosis de la droga. Puedo probar distintos tipos de células cancerígenas, puedo provocar el cáncer en una célula y ver si la droga funciona, en fin, puedo usar distintas aproximaciones experimentales. En un experimento yo trato de controlar todas las variables, excepto la que voy variando. Evidentemente siempre existe cierto margen de error, tanto en la investigación experimental más pura, porque la temperatura del laboratorio no sea exactamente la misma, porque las condiciones de luz del laboratorio pueden estar afectando, etcétera, etcétera. Siempre va a haber situaciones con cierta variabilidad. Por tanto, se hacen réplicas, se hacen experimentos sucesivos, se prueban varias veces y los evaluadores de los trabajos son muy serios en ese tema. Y finalmente existe una tercera aproximación que en muchos campos es muy productiva, que es la de establecer un modelo teórico sin tomar ningún dato, someterlo a simulaciones por ordenador, realizar modelos que hoy nos permiten hacer los ordenadores y comprobar qué conclusiones extraeríamos, ir a la naturaleza y ver si eso se ha producido en algún sitio. Las tres metodologías, inductiva, deductiva y de modelización, pueden coexistir en la ciencia y de hecho deben hacerlo, mientras no existan dificultades insalvables, como he dicho antes. Así, por ejemplo, el investigador inductivo puede usar modelos matemáticos, obviamente, y el investigador deductivo también. La modelización nos permitiría los dos tipos de investigaciones. Y, por supuesto, la investigación de calidad tiene que ser tanto inductiva como deductiva si es posible. Bien, dicho esto, nos plantearíamos ahora, si más o menos nos queda claro, que creo que todo el mundo tiene una idea bastante exacta de lo que es la ciencia, salvando a las personas que están hiperideologizadas, que se niegan a asumir el conocimiento científico. Y yo creo que ahí está el problema. Y es que existe cierta subjetividad en la ciencia. Por supuesto que existe subjetividad en la ciencia porque la ciencia está hecha por seres humanos. Y los seres humanos son sujetos. Los instrumentos de medida pueden ser muy exactos, pero el cerebro humano está sujeto a emociones, está sujeto a prejuicios. Hay muchas veces que en la ciencia no se han aceptado ciertas conclusiones. Ha costado mucho trabajo aceptarlas. Ahí está la hipótesis Gaia, de James Lovelock, por ejemplo, la teoría de la evolución de Darwin, etc. Pero a largo plazo, la ciencia acepta sus propias creaciones cuando están refrendadas por los hechos, por la revisión de otros colegas, y poco a poco vamos avanzando. Por tanto, el objetivo de la ciencia es trascender la subjetividad. Y desde luego, aunque la ciencia pueda tener subjetividad, su objeto es la realidad. Y por tanto, la ciencia tiene una connotación o una valoración por parte de la sociedad muy positiva, porque todo el mundo sabe que en el fondo los científicos somos buscadores de la realidad. Los científicos no estamos, los buenos científicos no están interesados o no estamos interesados me voy a meter, perdóname, en ese saco, no estamos interesados en la ideología. Cada uno puede tener la suya, pero los hechos, para nosotros, mandan. Las conclusiones de nuestros propios hechos son importantes. Y y hablo personalmente, y yo creo que por la mayor parte de científicos, cuando los hechos nos demuestran que nos hemos equivocado, nos alegramos, porque eso supone que mejoramos nuestro conocimiento sobre un tema. Si yo establezco una hipótesis y resulta que me equivoco, fantástico. Busco explicaciones alternativas. Busco generar otras hipótesis. Mejoro con mi trabajo. Un mal científico nunca hace eso. He visto científicos extremadamente productivos que, sin embargo, no han sabido aceptar sus propias conclusiones. Es una paradoja, pero puede ocurrir, ¿no? Pero son minoría.
Yo creo que la mayor parte de científicos tratan de encontrar una explicación a su campo de investigación, a la realidad propia de su campo de investigación. ¿Y por qué digo todo esto? ¿Y qué tiene esto que ver con la superdotación y con este canal? Bueno, pues precisamente porque lo que estamos diciendo en este canal es que nos estamos refiriendo a la realidad. Alguien dirá, esa es la realidad que usted piensa. Perdone, lo que está aquí puesto no es lo que yo pienso o dejo de pensar. Si la realidad fuera diferente, yo la expondría tal cual es. No voy a hacer un acto de soberbia pensando que la realidad que yo expongo es absoluta, pero sí que está basada en la experiencia. Y como mucha gente que me escribe en este canal y me cuenta, dice lo mismo que yo, pues evidentemente nos vamos aproximando a una teoría general, si podremos llamarlo así, de la psicología de los superdotados. Y eso es un poco el marco en el que a mí me gustaría moverme, basándome en un enfoque inductivo. Sin ser psicólogo, pero sí científico, yo me baso en mi experiencia, en la de muchas personas que conozco con superdotación, en la de familiares, amigos, miembros de organizaciones de superdotados y en la lectura de expertos y de libros al respecto. Y en base a eso construyo los vídeos que aparecen en este canal. Por tanto, lo siento, pero no acepto que se me diga que hay una realidad para cada individuo. Eso no es la realidad, eso es la subjetividad. Distingamos lo que es realidad y subjetividad. Y distingamos lo que es que yo llegue a una conclusión con que esa conclusión sea cierta. Aquí lo que menos importa son las conclusiones que yo pueda extraer, sino el hecho de que están refrendadas por observaciones a lo largo de muchos sujetos de estudio. Y no me dedico a la psicología, pero tampoco me hace falta, para explicar procesos que ocurren en muchas personas. Y si digo esto es precisamente por este trabajo que, como digo, aparece en la revista Orinoco, Pensamiento y Praxis, Francisco Rodríguez, Subjetividad en la ciencia, crítica a la razón neopositivista. Me quedo con una frase que dice aquí: el sujeto cognoscente de la modernidad, la razón como imaginario patológico. La modernidad significa desde el punto de vista de su condición como epísteme la posibilidad de vincular al pensamiento con el concepto de totalidad como principio de unificación universal. Es a partir de la consideración de esta posibilidad de conocer la totalidad de lo real que adquiere sentido la noción de un sujeto trascendental, vale decir, una voluntad que es capaz de reflexionar sobre sí misma y lo que le rodea, estableciendo las condiciones dentro de las cuales se reconocen ella como tal y reconoce a la totalidad de lo dado de una manera soberana. La noción de sentido trascendental supone la puesta en circulación de un imaginario del yo autónomo y soberano, dotado de un sentido que de suyo no está sometido a ningún tipo de restricciones derivadas del contexto, es decir, sin mediaciones que condicionen la producción misma del discurso y por lo tanto investido de un sentido absoluto establecido a partir de la capacidad crítica de esa voluntad de conocer autocéntrica y narcisísticamente. ¿Qué quiere decir todo esto? Que existe actualmente en la ciencia una reflexión importante, pero que la ciencia se basa en el método científico y la mayor parte de la gente ha entendido mal esto. Ha entendido la ciencia como todo aquello que yo pienso es cierto. Perdone, lo que usted piensa, yo puedo pensar que los elefantes verdes vuelan en un cielo naranja, pero eso no es cierto. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hemos hipertrofiado la razón, pero eso no es ciencia. Eso es una hipertrofia de un pensamiento que dice que cualquier cosa que surja en la razón es cierta. No, la razón es un instrumento, señores. No es el absoluto. La razón es el instrumento principal que usa el científico para aproximarse a la realidad. Y entonces llegamos a una curiosa hipertrofia de la razón en la que las personas que no están familiarizadas con la ciencia, con el método científico, o que estando familiarizados lo distorsionan, como es este caso al que me refiero, pues llegamos a un problema serio. Y es que pensar que algo existe no significa que exista. Esto es un hecho importante. Lo que surge en la imaginación puede ser muy constructivo, pero la ciencia
no es necesariamente eso. La ciencia no es asumir que todo lo que tú piensas sea cierto. Y entonces llegamos a una hipertrofia, como digo, que ha generado grandes monstruos a lo largo de la historia de la humanidad. Porque los movimientos totalitarios, fascismo, comunismo, etc., se basan precisamente en eso. ¿Puede haber alguien que haya dado más la espalda a la razón, a la realidad, que Lenin? ¿Que idea todo un sistema del Estado soviético y condena después Stalin a morir 2 de cada 10 rusos de hambre? ¿Puede haber alguien más hipertrofiado y más patológico que Adolf Hitler, que mató a millones de judíos simplemente porque él creció siendo vecino de unos judíos y les tenía envidia? Es algo realmente llamativo que la gente hoy en día piense que porque me ha surgido una idea en la cabeza, esa idea es absoluta. Eso no es ciencia, eso no es racionalismo, eso es una enfermedad, una patología. Y esa patología lleva a la gente, por ejemplo, a negar que el coronavirus exista, y aparecen gente dispuesta a... negacionistas dispuestos a manifestarse sin mascarillas diciendo que el coronavirus no existe. ¿Por qué? Porque en su mente no aceptan la idea de la ciencia. Por tanto, llegamos a una curiosa paradoja. En la Edad Media se quemaban las brujas por herejes y había un absolutismo de la religión que hacía que Dios estaba en el máximo, ¿verdad? Y la ciencia no tenía razón de ser. El máximo era Dios. Los ignorantes adoraban a Dios por encima de todas las cosas de la realidad. Y lo siguen haciendo. ¿Están los científicos en contra de la idea de Dios? La mayor parte no están ni a favor ni en contra. Simplemente se declaran agnósticos, muchos de ellos. Hay científicos que son religiosos, pero no les afecta. Es decir, yo con mi subjetividad puedo creer en lo que me dé la gana, pero en la ciencia no tengo libertad para creer en lo que me dé la gana, porque el método científico está aparte. Es decir, un ser humano tiene una subjetividad y puede aplicar un método científico a la realidad. Son dos cosas diferentes. Cada uno en su campo. Que haya científicos que sean religiosos, por supuesto que los hay. Conozco a muchos y son buenos. No es cierto tampoco lo contrario, que un científico tenga que ser ateo o agnóstico. Yo tengo mis creencias, pero a mí no me afectan en la cuestión de la ciencia. ¿Por qué? Porque además no me pueden afectar. En el momento en que mi trabajo científico es revisado por otros científicos, evidentemente si yo meto la pata y tengo un sesgo ideológico o un sesgo emocional o un sesgo religioso, va a venir la revisión por pares y me va a fundir. Me va a decir, esto no es ciencia. Eso será pseudociencia, pero no es ciencia. Distingamos lo que es ciencia y pseudociencia. La pseudociencia no se basa en el método científico. Parece ciencia, pero no lo es. Por tanto, ¿a qué nos lleva todo esto? Pues todo esto nos lleva al hecho que en la época actual está habiendo una hipertrofia, como digo, de la razón, haciendo que esa razón distorsionada acaba convirtiéndose en la subjetividad. Es decir, pasamos de una supuesta objetividad a ser totalmente subjetivos. El círculo se completa y, por tanto, la hipertrofia en un sentido acaba generando que nos pasamos al otro sentido. Es decir, asumimos que lo racional es igual al objetivo y no es lo mismo. La razón es un instrumento. Lo objetivo sería algo así como aquello que todas las razones asumen como cierto, usando el método científico, y asumimos que razón o pensamiento, más que razón, genera verdad, y lo que estamos haciendo es ser totalmente subjetivos. Bien, en este trabajo de objetividad y subjetividad en el conocimiento científico de Alberto Kornwlit, del Laboratorio de Fisiología y Biología Molecular, Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires, se nos dice un poco esto, ¿no? Que los valores de todo conocimiento, de toda teoría científica deben ser la precisión predictiva, la coherencia interna y la consistencia externa, el poder unificador, que es justo lo contrario de la subjetividad, la fertilidad y la simplicidad, elegancia y, importante, principio de parsimonia, de dos explicaciones
La más sencilla suele ser la cierta. Dos explicaciones a los mismos hechos, me refiero. Bien. Me voy a dirigir también este otro trabajo en la revista Psicología del año 2012, Ciencia y Subjetividad. Este se refiere particularmente a la psicología. Y la ciencia de la psicología nos dice aquí un apartado con el que me he quedado especialmente pendiente. Y es el siguiente. Lo voy a marcar aquí para que se vea. En otras palabras, toda ciencia psicológica se enfrenta a dos graves obstáculos. Busca entender la subjetividad mediante métodos que pretenden desembarazarse de ella. Y el objeto investigado se confunde con el investigador mismo. Lo observado y el observador son en esencia la misma cosa. Este es el punto importante que a mí me ha hecho reflexionar del comentario del lector del canal o de la persona que sigue el canal, que antes me ha hecho ese comentario. A ver, cuando estamos aquí hablando de cuestiones de superdotación, nos estamos refiriendo, como digo, a un conjunto de conocimientos, que no son solo del que habla, que están en libros, empíricos, he repetido en varios vídeos, que pretendemos ser útiles. Pero desde luego, esto no es un canal para que uno exprese sus opiniones. No, yo no estoy expresando mis opiniones, estoy expresando hechos que he podido comprobar en mí mismo, en familiares y amigos y en un montón de personas. Y además no contradicen muchas de las investigaciones psicológicas que, como se habrá visto en el canal, me estoy apoyando. Si en algún momento alguien piensa que eso es ideológico, no lo es en absoluto. Si aparece una nueva investigación que me indica que realmente el coeficiente intelectual, por ejemplo, el cociente intelectual se debería medir con otro método, pues yo lo voy a decir aquí. O sea, no tengo ningún problema en corregirme a mí mismo, que es lo que hace un científico. Pero lo que está claro, lo que debe quedar clarísimo, es que incluso la psicología se basa en la investigación y no en métodos científicos. Aunque estudiemos sujetos, y ahí está la clave, precisamente yo estoy aplicando el método científico, aunque no sea psicólogo, porque yo estoy estudiando sujetos que pertenecen a un perfil llamado superdotación y estoy encontrando nexos comunes. Pero no lo encuentro yo solo. La persona que me valoró, que lo he dicho muchas veces en este canal, cuando me lanzó la idea, después de varias sesiones, de que yo tenía superdotación, yo me negué a aceptarlo. Me negué a aceptarlo porque me parecía que no era la imagen que yo tenía de un superdotado. Yo no era la imagen que yo tenía de un superdotado. Y entonces me reí y dije, imposible, yo no soy Albert Einstein. ¿Cómo sabes tú que yo soy superdotado? Sin hacerme las pruebas. Porque sois como clones, me dijo. Todos tenéis los mismos rasgos definitorios. Os podéis diferenciar en muchas cosas, pero en el fondo hay un nexo común. Ahí es donde está la ciencia. En ese nexo común. Aunque el sujeto y el objeto se confundan, el método científico está por encima de la subjetividad. Y esto es lo que la gente no se entera. Pero ¿de dónde viene todo este problema? Ya lo hemos visto, de la posmodernidad, de la hipertrofia de la razón. Y es muy paradójico, y termino aquí, que precisamente el autor de la teoría del innatismo, según el cual algunos conocimientos son innatos, que no se refiere a un aprender así por ósmosis, podríamos decir, en el que captamos el conocimiento del medio, sino que el nacimiento del lenguaje, precisamente el nacimiento del lenguaje, que es imposible en monos, es innato en el ser humano. El ser humano tiene características de aprendizaje del lenguaje, como nos dijo Chomsky, que son innatas. De manera innata aprendemos el lenguaje. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, nuestra mente, tiene esa capacidad que no tienen los monos. Por tanto, el lenguaje es una propiedad emergente del ser humano, una propiedad que se va a dar independientemente de dónde nazcamos, o de dónde nacemos, o de dónde nos criemos, o de qué experiencias tengamos. Nuestra estructura mental, neurológica, está adaptada a la creación del lenguaje. Y por tanto, nosotros somos capaces de aprender dicho lenguaje. Pero aquí hay una cuestión sumamente importante. Toda teoría de innatismo acaba desembocando en racionalismo.
Pero precisamente Chomsky nos sirve de ejemplo de los excesos que puede tener la hipertrofia de esa idea de que todo lo que yo pienso sea innato. No, señores, lo que es innato no es lo que pienso, sino la capacidad del lenguaje o la capacidad de pensar, no las creaciones que yo hago. No absoluticemos un sentimiento o una creación y pensamos que todos sientan o crean lo mismo, porque eso nos lleva al fanatismo. Por tanto, y de eso advierte Chomsky precisamente, el autor de ese innatismo en el lenguaje, nos advierte en la carta de Harpers la paradoja del pensamiento que en nombre de la libertad puede terminar en censura. Ya hemos pasado por esto innumerables veces a lo largo de la historia de la humanidad. Quemando brujas, guerras religiosas, comunismo, fascismo, guerras sociales. ¿Por qué algunos seres humanos tienen la costumbre de absolutizarlo todo? Sea religión, sea política o sea lo que sea. ¿Por qué no se basan en el método científico, incluso en campos donde tradicionalmente no se usa el método científico? Lo que usted crea o deje de creer es competencia suya. Qué manía de extrapolar sus creencias y absolutizarlas. Y yo me pregunto, si la creencia de una persona religiosa o política es de esa persona, ¿por qué trata usted de absolutizarla? ¿Porque se siente inseguro de su creencia? ¿O porque piensa que es tan absoluta que cualquiera que piense de otra manera le está atacando a usted? Eso es una enfermedad, por Dios. Por tanto, dejémonos ya de tonterías, de absolutizar todo. Trascendamos esta etapa tonta de la posmodernidad, y vayamos a una nueva etapa, la posmodernidad, en la que se nos deje a los seres humanos y a las minorías, porque es una paradoja que desde ese pensamiento aparentemente progresista se estén cometiendo en estos momentos excesos de absolutizar ciertas ideologías. Los superdotados, nos guste o no, son una cosa diferente al resto de las personas. Y son diferentes precisamente por eso que relata Chomsky, ¿no? Por esa capacidad innata, por esa organización del sistema neurológico. Y eso no lo digo yo, lo dice la ciencia. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un TAC cerebral a un superdotado, resulta que está usando todo el cerebro para ciertas tareas que no requieren todo el cerebro. Y cuando estamos haciendo un TAG a una persona que no sea superdotada, pues no pasa eso. Por tanto, el superdotado tiene una otra forma, otra manera de aprender y de organizar la información. Y habrá gente que sea del grupo A y habrá gente que sea del grupo B y gente que tenga una transición de las dos cosas. Pero lo que nadie puede discutir es que existe una singularidad aquí, en la especie humana, que nos hace a ciertos grupos de personas un poco diferentes. ¿Van ustedes a aceptar eso? Porque eso es un hecho científico. ¿O van ustedes a negarse a aceptar eso? ¿Van ustedes a aceptar que existen distintas especies animales y que han ido evolucionando? ¿O volvemos a la etapa del creacionismo que sigue vigente en Estados Unidos, por ejemplo, y pensamos que todo viene de Dios? Es decir, ¿esto de qué va? ¿De hacer al ser humano libre y, por tanto, dejarle que piense lo que quiera? ¿O de absolutizar todo? ¿No se dan cuenta que cualquier cosa que absoluticemos acaba degenerando en dictaduras, en fanatismos, en una pérdida de libertad? Cada ser humano tiene derecho a pensar lo que quiera, pero no absolutizar su pensamiento y pensar que los demás deben pensar lo mismo. Este canal está solo dirigido a personas superdotadas. Si alguna persona no superdotada quiere verlo, perfecto, es libre de hacerlo. Pero a mí que no me empiecen a lanzar basura ideológica, porque la voy a rechazar sistemáticamente, aunque sea muy sutil. Venga, un saludo y hasta otra. Chao.